Hola, ¿qué tal? Estamos en otro episodio del podcast Endeudados Anónimos, un podcast en el que hablamos acerca de historias reales y anónimas de personas que se han encontrado con deudas incontrolables, con problemas financieros y con otro tipo de crisis existenciales que tienen que ver con dinero. Y estas historias le han llegado, por supuesto, a la experta en finanzas personales, Elaine Miranda, de la plataforma Plata con Plática, y ella ha tenido que buscarle cómo aconsejarles, apoyarles, acompañarles o darles alguna solución para sus problemas. Hola, Elaine, ¿cómo estás? Hola, Ricardo, ¿bien y vos? Muy bien, muy bien. Una de las cosas que siempre hablamos sobre las deudas, por supuesto, es que las comparamos a veces con adicciones. O sea, cuando uno tiene una adicción y uno está en medio de una deuda para comparar, es muy fácil, en vez de salir de ella, seguirte enterrando. El problema es que en el caso de las adicciones, muy raras veces vos encontrás que cuando la gente toca fondo, la gente pierde algún tipo de esperanza de vivir. O sea, cuando están en las adicciones, evidentemente hay otro tipo de prioridades mentales, otro tipo de necesidades. Pero en el caso de las deudas, que una persona está en sus 5 sentidos, en medio de toda esa angustia, sí puede afectarte seriamente la salud mental. Y es algo que creo que hasta ahora en el podcast no habíamos abordado, ¿verdad? Sí, es verdad. Habíamos hablado de las deudas como tal y como visto más bien la parte financiera de ella y cómo salgo y cuál la ataco primero, pero no habíamos tocado lo que implicaba a nivel emocional. Exacto. Las historias que te han llegado muchas veces son historias de mira, no sé qué hacer, mira, estoy desesperado, estoy desesperada, etcétera. Pero de pronto te han llegado historias de personas que te han dicho abiertamente, que sienten que la única salida es quitarse la vida. Antes que nosotros entremos a las historias, a la historia de hoy, sí me gustaría preguntarte, o sea, ¿con qué frecuencia te llegan este tipo de personas ya con este tipo de pensamientos? ¿Y qué tipo de seguimiento le has podido dar? ¿Qué has sabido de ellas o de ellos después de que se han comunicado con vos? Fíjate que esta historia que estamos por contar ahorita es probablemente el mayor acercamiento que he tenido de poder interactuar continuamente con la persona. Mi primera experiencia fue en el 2014, o sea, hace bastante tiempo, y para mí fue una bomba porque yo no me imaginaba que un problema financiero podía llegar a este nivel de desesperación, y lamentablemente fue muy tarde cuando yo lo vi. O sea, yo vi el mensaje, alguien me escribió, era una persona de Perú, una mujer con problemas de deudas, nunca mencionó la palabra suicidio ni habló de tal nivel de desesperación, habló de problemas de deudas. Yo le respondí, no obtuve respuesta, pero eso también es normal, ¿verdad? Imagino que a vos también te pasa, Ricardo, que de pronto alguien te escribe en redes sociales, vos respondes, algunos te escriben para darte respuesta o para decirte gracias y otra gente no, y está bien que no respondan. Sí, Entonces claro. yo lo di por muerto, pues. Y como a las 2 semanas recibí un mensaje de la misma cuenta, porque esto fue por Facebook, pero cuando lo leí el mensaje era una respuesta de su esposo, y el esposo me decía, gracias, mi nombre es tal y tal, yo soy el esposo de esta persona y pues te quería agradecer por la respuesta que le diste, y lamentablemente pues ella se suicidó porque no le encontró salida. Y lo más triste de esto es que el esposo no sabía, o sea, no tenía ni idea del martirio que la esposa estaba viviendo. Y yo siempre digo, ¿cómo se supone que tu pareja es como ese confidente, ¿no? O sea, es como tu amigo, tu amiga, es como ese buddy que vos tenés para salir de todo, y se da muchísimo que la pareja no tiene ni idea del nivel de deudas que tiene una persona. Y creo que esa es una de las razones por las que queremos insistir en que no solamente hablar de las deudas y hablar de los problemas financieros, sino hablar de la salud mental es sumamente importante, y no desligar los dos problemas. Un montón de suicidio en la historia han sido por personas que sienten que tienen algún tipo de problema financiero del que ya no van a salir. Y no hablamos del típico caso de los millonarios que pierden todo en un día y se tiran del edificio, que ese es como el cliché. Estamos hablando de personas que se endeudan, que no saben cómo van a salir de sus deudas y que creen que la única salida es terminar su vida. Vamos entonces a leer la carta que le enviaron a Elaine hace ya algunos días, y luego vamos a hablar un poquito de lo que significa, del seguimiento que se le ha dado, y a lo mejor alguna de las personas que nos está escuchando puede conectar, puede identificarse un poco y ver si tal vez le podemos ayudar a ellos o ellas también. Así que adelante, Elaine. Ok, dice, hola, acabo de leer tu blog acerca de las deudas. Mañana tengo que cancelar sí o sí una deuda y no tengo cómo. Mi solución a tanta desdicha y dolor es el suicidio, pero no estoy sola. Tengo 3 niños y me iré con ellos. Mi esposo está estresado por las deudas. No dormimos ni hablamos, la estamos pasando mal.
Mis hijos no tienen por qué pasar necesidades. Estoy nerviosa. El cuerpo me tiembla al dormir. Mi corazón late muy fuerte. Tengo miedo. Sufrí un tiempo de ataques de ansiedad, de pánico y depresión moderada. Estuve medicada, pero intenté hacerlo por mi cuenta y dejé la medicación. Aparte, no tenía dinero para solventar las medicinas. Me siento culpable por eso. Me siento culpable por las deudas. No sé qué hacer. Duermo y sueño. Es ahí donde quiero estar, en mis sueños. Ahí soy feliz, estoy tranquila. Todo es como antes. Somos felices, lo tengo todo. Pero despierto y mi realidad me supera, me deprime. Tengo miedo, no sé qué hacer. Esta persona es muy problemática y vive cerca de mí. Vendrá a cobrarme y no le tendré respuesta alguna. Gracias por leerme, solo quería poder charlar con alguien abiertamente. Adiós. Creo que aparte de lo triste que es leer a una persona que esté pensando en quitarse la vida por problemas de deudas, lo impactante en este caso, por supuesto, es que la muchacha, no sé si tal vez lo entendí mal, pero como que insinúa que para evitarles el sufrimiento se llevaría a sus hijos también. ¿Qué nivel de desesperación puede tener uno como para llegar a tener ese pensamiento? Y ojo, aquí no vamos a juzgar a nadie. Digo, la idea no es juzgar. Creo que todos tenemos diferentes tipos de maneras de lidiar con los problemas y diferentes formas de enfrentarlos. Lo que podemos hacer tal vez es como ayudar un poco a ir aclarando las razones de esto, de por qué sucede y ver qué tipo de salida se le encuentra. Ela, yo veo esto de dos maneras. Uno, hay personas que tienen problemas de deudas y que por esto llegan a tener los pensamientos suicidas, pero también hay que saber que en el mundo existen personas con depresión, pues existen personas con problemas de ansiedad y que a la hora de tener deudas el problema se agrava y obviamente las dos cosas entran y generan un conflicto mucho mayor. Entonces hay dos formas de verlo en términos de causa y consecuencia. Yo lo que te quiero preguntar, ¿cuál sería entonces la mejor manera de abordar este tipo de situaciones? O sea, ¿lo abordamos desde un asunto financiero o desde un asunto de salud mental principalmente? Fíjate que yo creería que la salud mental viene primero, o sea, viene primero tanto en importancia, es decir, una persona tiene que estar bien ella antes de poder abordar cualquier otra cosa, incluyendo las finanzas, pero además, en términos financieros, si no está bien, ¿cómo lidias con esa parte, verdad? Yo no sé si vos recordás, bueno, estoy segura que lo recordás, hace unos años vos y yo escribimos un artículo en conjunto sobre este tema del suicidio y las deudas, y fue precisamente a raíz de una noticia que se hizo súper famosa de una mujer en Colombia. O sea, el caso era súper parecido, la diferencia es que esta mujer estaba en Colombia y ella estaba tan endeudada y era con prestamistas y no me acuerdo bien, pero me parece que estaba como ligado al tema de los narcos y demás, y ella se tiró de un puente, se llevó a su hijo que tenía como 8 años y además estaba embarazada. Entonces me lo recuerda mucho por esa situación de vos decir, y me acuerdo que ella, o sea, porque en esta situación de la mujer en Colombia, ella pasó bastante tiempo en ese puente, entonces había mucha gente alrededor, estaban tratando de convencerla y la sensación de ella era, es que yo no le puedo dejar a mis hijos a nadie, o sea, como nadie más se puede hacer cargo de ellos, y sentía que probablemente iban a sufrir más quedando vivos que yéndose con ella, y se tiró, o sea, y se tiró con el hijo y estando embarazada. Entonces este correo de esta persona me hizo revivir un montón esa sensación de eso que pasó. Eso fue en el 2019, en febrero del 2019. Entonces, siendo la salud mental lo principal, y me parece, a mí por lo menos yo comparto esa opinión, entonces, ¿cómo se abordaría? Sabiendo de que lo primero es que toda persona debería de buscar ayuda, de que toda persona debería darle importancia e invertir tiempo, recursos, lo que se pueda en su salud mental, así como lo invertimos en nuestra salud física. ¿Cómo entonces abordar ya el tema financiero? O sea, sabemos de que cuando una persona llega a este tipo de pensamiento es cuando siente que no hay salida alguna. Correcto. Y creo que es muy normal cuando uno está bien endeudado, bien endeudado, cuando uno debe X cantidad de veces tu salario y sabes de que no lo vas a poder pagar de aquí a cuidado y toda la vida. ¿Cómo afrontas eso financieramente para que esto pueda tener también algún tipo de impacto positivo en tu estado de ánimo, pues, en ver que hay luz al final del túnel? Mira, yo creo que cuando tu salud emocional empieza a sanar, empezás a ver también que podés pedir ayuda. Y yo te quiero decir, a mí el caso de esta persona que llegó a comienzos de año justamente me dejó impactada como por varios días, y un día yo escribí sobre este tema en Twitter, y mucha gente se me acercó, fíjate, y me dijo, ¿cómo puedo ayudar?
una persona en particular que yo conocía me llamó y me dijo, yo tengo dinero y le voy a ayudar. Otra persona después me escribió y me dijo, yo soy psicólogo y yo le puedo ayudar. Entonces, claro, porque también vos decís, claro, sí, necesita ayuda emocional, ¿verdad? Pero ¿y cómo lo paga? No tiene ni para comer, no puede pagar las deudas. Y ella misma dice, ¿verdad? Tuvo que dejar su tratamiento de la depresión, ataque de ansiedad y todo lo demás por un asunto de dinero. Entonces yo creo que una vez que estás como un poquito mejor, te das cuenta que sí puedes pedir ayuda, no necesariamente para que te cancelen la deuda, pero sí para ayudarte con otras cosas. Por ejemplo, alguien también decía, podemos reunir dinero para que por lo menos sus hijos puedan ir al colegio, tengan lo básico, y entonces eso te va como liberando espacio, yo creería que físico, mental y emocional, para después encargarte del tema de las deudas, porque tampoco nos podemos hacer de la vista gorda. A ver, las deudas están ahí y las deudas no se van a ir. Y el prestamista, porque ella mandó este correo un sábado, si decía que el prestamista llega, que la persona llega un domingo, la única persona que te da acuerdo un domingo es un prestamista, ¿de acuerdo? Y no se va a ir, va a seguir ahí. Entonces, empezás a tener como más espacio para poder lidiar con esta situación. Y todas las deudas toman tiempo de sanar. O sea, si no fuera así, pues no nos generarían tanto problema, ¿verdad? Pero tenemos años para esto. O sea, yo una de las cosas que siempre trato de recalcar es que te tomó mucho tiempo endeudarte. O sea, una persona no se endeudó de la noche a la mañana, de un día para otro. La deuda es la consecuencia de muchas malas pequeñas decisiones, ¿verdad? Que se van sumando, y pues centavo tras centavo vos te vas endeudando. Entonces, así como te tomó mucho tiempo endeudarte, pues también te va a tomar mucho tiempo salir de deuda, y esa parte la tenés que tener clarísima para no desistir en el momento. O sea, para poder decir, ya salí de una, ahora voy con otra, y pues la deuda simplemente se vuelve parte de tu vida hasta que ya no lo ves. O sea, hasta que se fue, hasta que ya no está ahí, y puedes entonces redirigir ese dinero a otras cosas. La última pregunta que te haría con respecto a esto es, al final, ¿es posible saber cómo le fue a esta muchacha, o hasta ahora cómo le ha ido con respecto a la solución de sus problemas? ¿Has sabido algo? Pues esto fue hace muy poco todavía, y como te decía, esto va a tomar bastante tiempo. Creo que el tema de haber recibido ayuda incluso de personas que no conoces la ha ayudado como a seguir ahí. Yo le estoy dando seguimiento, al menos en la parte financiera, para que sienta que tiene alguien de apoyo. Pues no puedo darle el dinero para saldar la deuda, pero sí le puedo ayudar a tomar mejores decisiones con respecto al dinero que ella logra conseguir. Y también, como te digo, hay gente que sí aportó monetariamente, y yo siento que eso te da un respiro, pero al final, como hemos dicho también en muchos otros episodios, la educación financiera, si no está ahí, vas a seguir tomando malas decisiones, ¿verdad? Entonces no es nada más un asunto de tener el dinero, sino de utilizarlo sabiamente. Entendido, y estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ojalá de aquí a algunos episodios más adelante podamos tener mejores noticias. Recuerden pues de que, o sea, lo primero es saber de que si ustedes están en una situación difícil en la que no saben cómo van a salir, no están solos, en el sentido de que sí hay por lo menos referencias de otras personas que han podido estar en la misma situación, con las mismas dificultades, y que han podido salir. Yo sé que uno no debe de comparar su vida con la vida de los demás, y que cada quien tiene sus problemas, y que cada quien los enfrenta a su manera, y que cada quien tiene las herramientas o no, a diferencia de otros. Pero evidentemente sí es bueno saber por lo menos de que siempre hay una salida, y de que aunque uno haya perdido mucho dinero, realmente yo sé que esto suena cursi, yo sé que esto suena cliché, y que tal vez en esta época no sea lo que uno más quiere escuchar, pero no hay nada absolutamente más preciado que la vida. No hay absolutamente nada más preciado que la vida. Y si no, pregúntense a ustedes mismos cuánto dinero darían por regresar a algún ser querido que se haya ido. O sea, estoy seguro que ustedes no habría dinero suficiente en el mundo. Entonces, Ela, vamos a continuar hablando de este tipo de temas. Te agradezco haber compartido esta historia. Me gustaría que nos dijera a todos dónde podemos conocer de tu plataforma, de dónde te pueden escribir en caso de que tengan alguna historia o algo en lo que necesiten ayuda. Claro, la página es plataconplatica.com. Ahí están como miles de artículos literalmente que pueden utilizar. Y si alguien me quiere escribir para contarme algo, o quiere aparecer en Endeudados Anónimos, obviamente anónimamente, me pueden escribir a elaine@plataconplatica.com. Perfecto, Elaine, muchísimas gracias. Con esto le agradecemos también a ustedes por escucharnos. Compartan el podcast, compártanlo si acaso conocen a alguien en casos similares, o si ustedes lo tienen. Nunca está de más poder ayudar contando estas historias. Así que nos vemos en el próximo episodio de Endeudados Anónimos. Conocer las experiencias de otros nos puede dar una mejor perspectiva de nuestras propias finanzas, y siempre habrá alguna lección que aprender. Suscríbanse.